El comienzo del Evangelio en México fue producto de mujeres y hombres de diferentes denominaciones que perseveraron para que un pueblo dominado por la ignorancia conociera y viviera la libertad que es en Cristo Jesús. Y desde la llegada del Evangelio a México, México ha sufrido varias transformaciones. Una de ellas fue el aspecto religioso, que pese a la religión oficial, el cristianismo protestante llegó en el siglo XIX, llamado así por la Reforma Protestante que inició Martín Lutero, donde elaboró y pegó en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg su tratado de 95 tesis, donde hace énfasis de la palabra de Dios y una unión en Cristo Jesús. Y mediante la firma de la Constitución de 1857 se permitía el libre culto en México, y con esto se establecía la iglesia cristiana, que aunque Benito Juárez decía que estaba consciente que el futuro y felicidad y prosperidad de esta nación dependía del desarrollo del protestantismo, y al comienzo del siglo XX el total de las denominaciones evangélicas era de 18, y con más de 600 centros educativos, incluyendo institutos bíblicos, primaria y secundaria. Pero después del estallido de la Revolución, en 1910, la Iglesia Evangélica, con 65,000 miembros en todo el país según el INEGI, tuvo que acoplarse al plan de Cincinnati, una estrategia que se tomó en los Estados Unidos, ya que las misiones provenían de allá y consistía en evitar tensiones y reducir gastos y realizar una labor para el conocimiento de Jesucristo. Y aunque los tiempos eran difíciles y muchos dudaban del crecimiento de la palabra en México, para mediados del siglo XX, debido a la intolerancia religiosa que se vivía casi en todo el país, se formó el Comité Evangélico de Defensa. Pero el trabajo de las primeras iglesias se le añadió unos cambios como el estudio bíblico en casa, entre otros. Y en la década de 1980 la iglesia intensificó su labor por sucesos como el terremoto de 1985, y para 1990, según el INEGI, el número de cristianos evangélicos era de 3 millones, y por primera vez en la historia de México se edificaban las megasiglesias, y para 1992 se aprueba la asociación religiosa y culto público, ya que esta ley reglamentaba los derechos individuales. Pero lo que es claro, que el Evangelio en estos últimos tiempos ha sido luz para las naciones, y ha sido un refugio y un cambio en miles de personas de todo el mundo. Querido hermano y hermana, no dejemos de buscar la verdadera santidad. Dios te bendiga.